Entre el 15 y el 18 de enero, el Papa Francisco va a venir a nuestro país. Va a visitar Iquique, Temuco y también Santiago. Y para conversar más e indagar sobre este tema, estamos aquí con Juan Camilo Díaz. Él es periodista, es comunicador social, magíster en educación, análisis de medios, discurso público y manejo de crisis mediática. Y él fue el director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia, que fue en septiembre de este año. Buenos días, Juan Camilo, muchas gracias por estar acá. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para partir conversando, quiero preguntarle cómo fue la vivencia y la preparación del Papa Francisco en su país, y en ese sentido, ¿cómo cree que debiera hacerlo Chile para recibir al Sumo Pontífice? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la preparación, la organización de una visita papal involucra muchísimas personas y muchísimo tiempo. La gente, la persona del común, los ciudadanos del común no alcanzan a dimensionar todos los aspectos logísticos, comunicativos que hay que tener en cuenta para que se organice de una manera adecuada y acorde a la altura con la dignidad, no solamente de lo que es el Papa, sino la dignidad de un jefe de Estado, como también lo es el Papa Francisco. Entonces aquí hay que invertir muchísimo tiempo trabajando, organizando, tratando de cubrir todo lo necesario, partiendo de un hecho. En todas las visitas o viajes apostólicos que hace Francisco, siempre hay una orden o una indicación muy clara. Mesura en los gastos, prudencia en todo ese tipo de cosas. No se busca hacer cosas muy costosas, muy caras, sino que sean acordes a lo que es la figura del Papa y lo que se necesita para este tipo de eventos. Lo segundo es que lo mejor que puede hacer el pueblo chileno es preparar y disponer su corazón para recibir con alegría la visita del Papa y especialmente los mensajes que el Papa le va a dejar al pueblo chileno. Si no hay una apertura de corazón, independientemente de la posición política, religiosa, social, todos los chilenos pueden disponer el corazón y abrir su corazón para recibir los mensajes, porque esos mensajes que el Papa trae para todos serán de gran beneficio. ¿Y cuál fue el impacto que tuvo el Papa Francisco en la sociedad colombiana? ¿Este legado se extiende y va más allá de las creencias personales de cada persona? El impacto fue muy fuerte. Durante la estadía del Papa Francisco en Colombia, que fue del 6 al 10 de septiembre, se notó un cambio. Había alegría, había fraternidad. En Bogotá no se registraron homicidios durante la visita del Papa. Y posterior a la visita, pues se generó todo un plan y todas unas acciones desde la Iglesia Católica para buscar recoger, digamos, el legado de la visita y el legado de los mensajes de Francisco. Entonces, acá hay como tres momentos. El antes de la visita, que es organizar todo, disponer el corazón. El durante, que es ya vivirlo, vivir la visita y recibir los mensajes. Y la tercera etapa, que es tal vez la más importante, es el después. Es qué fruto recojo, qué debo hacer con todo esto que nos dejó el Papa Francisco, que es donde viene el desafío como sociedad y el desafío que va a tener toda la sociedad chilena de decir, cojo este fruto y con este fruto vamos a hacer bien y vamos a resolver muchísimos de los problemas sociales que podamos tener en este momento. El Papa llegó a Colombia en septiembre pasado en un momento que fue clave e histórico para su país, porque llegó justo en medio de las negociaciones que querían dejar atrás los 52 años de conflicto armado y que luego desencadenó en el histórico acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC. En este sentido, ¿cómo serviría un mensaje del Papa acerca de los problemas y la violencia que estamos viviendo en nuestro país, en la Araucanía? Y esto comparándolo con el mensaje que él dio en ese entonces sobre la paz en Colombia. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta ahí es que donde hay lío, ahí es donde quiere estar Francisco. Donde él siente y cree que su presencia, que su palabra puede ayudar en algo, ahí va a estar. El Papa Francisco ha recibido invitaciones de Francia, del Reino Unido, de España y no ha ido. Y cuando uno revisa un poco estos años de pontificado, se dará cuenta que el Papa Francisco no ha ido a ningún país europeo, digamos, en carácter de visita oficial. Ha estado mayoritariamente, los pocos viajes que ha hecho en estos 4 años, los ha hecho principalmente a países de América. Una vez pase Chile y Perú, solo le faltará de Sudamérica, Venezuela, Uruguay y Argentina. De resto, ya habrá estado en todos los países. Entonces, donde hay lío, donde él cree que puede aportar, ahí va a estar. Y seguramente, al conocer un poco las dinámicas y las problemáticas en algunas regiones de Chile, ahí es donde quiere estar Francisco. Ahora bien, el Papa va a hablar de paz y va a hablar de encuentro y de fraternidad.
pero no es ni una paz, ni un encuentro, ni una fraternidad desde lo político o desde un sector político en particular. Esa paz es una paz que tiene origen en el Evangelio, es una paz para todos. Y yo aquí quiero resaltar algo que me parece muy importante. El Papa Francisco no viene a hablarle solo a los católicos chilenos, viene a hablarle a todo el pueblo chileno. Sus mensajes de paz, de unidad, de fraternidad, de encuentro, no tienen distinción ni de color, ni de posición política, ni de bandera, ni de religión. Son mensajes que le caen y recalan en todos los corazones y eso hay que saber aprovecharlo muy bien. En un ataque incendiario en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía, los autores dejaron unos panfletos diciendo que el Papa Francisco no era bienvenido en nuestro país. En ese sentido, yo le quería preguntar cómo se debe resguardar el Papa y cuáles serían las recomendaciones en materia de seguridad. Yo creo que la única forma que el Papa se resguarda es en el Espíritu Santo. Él no va a buscar esconderse, él no va a buscar aislarse, él va a estar ahí. De hecho, hay un asunto muy interesante. Los 3 papamóviles que Francisco va a utilizar aquí en Chile, que fueron 2 que se usaron en Estados Unidos y 1 en Bolivia, no son blindados. Y la gente podría decir, ¿no se está exponiendo el Papa a algo? No, a lo mejor se puede estar exponiendo algo, pero es un Papa que quiere estar cerca de la gente y quiere que la gente esté cerca del Papa. Yo estoy seguro que si en este momento pueden existir muchísimos sectores que quieran aprovechar la situación y la coyuntura de la visita del Papa para tratar de tener una caja de resonancia para que su voz sea escuchada más fuerte. Pero quienes de pronto promueven esto no van a tener ni ganas ni tal vez la valentía suficiente para lograr atacar o intentar hacer daño a alguien que es un mensajero de paz. Yo no puedo pedir ni mejoras, ni puedo pedir desarrollo con violencia. La única forma que puedo pedir desarrollo, mejoras, progreso, es a través del diálogo y de la paz. Y nada mejor que escuchar al mensajero de la paz. En Chile se ha dado toda una polémica en torno a la visita del Papa por el alto costo que esta va a generar. Porque la Iglesia Católica necesita reunir unos 4.000 millones de pesos y además el fisco necesita reunir otros alrededor de 7.000 millones en seguridad y logística para recibir al sumo pontífice, lo que ha desencadenado cuestionamientos acerca de la sencillez del Papa y también de la propia Iglesia. Entonces le quería preguntar cuál es su opinión con respecto a esta polémica y por qué cree que surge esta discusión en nuestro país. Y si cree que esto perjudica la imagen del Papa o afecta de algún modo la visita. Lo primero que hay que decir es que el Papa no exige nada, absolutamente nada. Es decir, si hay unos gastos que no son gastos, son inversiones. Si hay alguna inversión en dinero, tanto de la Iglesia como del Estado, no son por exigencia del Papa ni porque el Vaticano exija algo, sino simplemente son las inversiones normales que hay que hacer para la magnitud de un evento de esto y para la logística que involucra una visita papal, que podría ser, guardadas las proporciones, comparable con la organización de unos Juegos Olímpicos o de un Mundial de Fútbol por toda la logística que involucra. Lo segundo que hay que decir, y lo insisto, no hay ningún gasto, sino son inversiones por lo siguiente. Ustedes van a hacer una inversión, el Estado y la Iglesia, en unos asuntos propios de logística, de organización y de seguridad del Papa, pero la experiencia en todos los países del mundo en donde ha estado un Papa es que es mucho más la retribución económica que entra que lo que se invierte. Y hablo solamente del plano financiero porque la ganancia espiritual y la ganancia de fraternidad es mucho mayor y no se puede cuantificar. En el caso colombiano, la suma fue cercana a los 30.000, 32.000 millones de pesos colombianos, pero al país le ingresaron más de 180.000 millones de pesos colombianos por temas de turismo, temas de alimentación, venta de artículos religiosos y una cantidad de cosas, más la ganancia espiritual que dejó para el país la visita papal. Lo otro es que muchísimas de las inversiones que se hacen son en mejoramiento de vías, se limpian algunos parques, algunos monumentos, que son obras y son acciones que quedan para la sociedad, para el ciudadano post-papa, llamémoslo así. No es que vuelvan y se dañen o se ensucien una vez el papa se vaya, quedan para la inversión del ciudadano del común. Lo otro es que yo creo que la discusión no hay que centrarla en cuánto vale. Aquí hay una cosa, Magdalena, que hay que tener muy clara. El Papa, además de ser el jerarca de la Iglesia Católica, es jefe de Estado y por ende el Estado
chileno debe correr con los gastos de la seguridad del Papa como jefe de Estado, que además es una seguridad para todas las miles de personas que van a asistir a las actividades públicas del Papa. Entonces, no hay que verlo como desde otra óptica, porque es como si viniera aquí un rey, si viniera un presidente de cualquier otra nación, el Estado asume los costos propios de la seguridad y la logística de un jefe de Estado. Y la Iglesia tendrá que conseguir los recursos con donaciones, con alianzas, con colectas, para poder cubrir lo que le corresponde. Pero tengo entendido que hubieron similares polémicas como la de Chile en Colombia. ¿Cuáles fueron las principales polémicas que se dieron en su país? En todos los países se ha dado la misma polémica. Y esa polémica siempre se da por unos grupos minoritarios que quieren armar polémica por armar polémica. Esos mismos grupos que generan un foco de distracción centrándose en los gastos monetarios o inversiones monetarias y no en los grandes beneficios espirituales, ellos mismos después darán la razón de que fue muy poco lo que se invirtió para tanta ganancia social. Usted fue el expositor principal en el cuarto encuentro preparatorio para periodistas y comunicadores a la espera de la visita apostólica del Papa Francisco en Chile, que se hizo hace poco en Iquique. ¿Podría contarme sobre esta experiencia y cómo se está preparando a los futuros comunicadores que van a cubrir la visita del Papa en nuestro país? La experiencia fue muy buena. Primero, una ciudad encantadora. Lo segundo, una receptividad por parte de medios de comunicación y del público en general respecto a lo que es esta etapa preparatoria de la visita de su santidad. Yo creo que desde Iquique, yo creo que el Papa Francisco va a enviar un mensaje muy poderoso al mundo. Por lo que entiendo, Iquique es una ciudad que ha tenido todo un tema de migración, de interculturalidad y una cantidad de asuntos relacionados con esto. Y los migrantes son una de las grandes preocupaciones del Papa Francisco. Yo creo que es muy valioso que el Papa Francisco haya escogido a Chile y haya escogido a Iquique para enviar un mensaje muy fuerte a todo el mundo sobre la cultura del encuentro y la cultura de la ternura. Hoy día vemos los casos en Europa, el mismo Estados Unidos, muy cerrados, excluyendo bastante, de alguna manera, algunos muy despectivamente a los migrantes. Y me parece que es un mensaje muy fuerte que desde Chile e Iquique el Papa le va a enviar al mundo de que los migrantes también son seres humanos, también tienen necesidades y que un verdadero pueblo, alguien que se llame realmente un pueblo hermano, los debe recibir con acogida y ayudarlos. Nadie es migrante porque sí. El migrante tiene una razón de ser, nadie se quiere ir de su país porque sí. Hay una razón de peso social, financiero, de violencia, y encuentra un país que lo acoge. Y en esto creo que Chile puede dar un ejemplo muy grande de acogida, respeto y solidaridad con aquellos a veces que miramos en las periferias o los marginados. Bueno, eso. Muchas gracias, Juan Camilo, por haber estado acá y por haber conversado con nosotros. A ustedes muchísimas gracias y los invito a que vivan corazón abierto totalmente la visita de su santidad, que dejará mucho fruto y mucho bien para todo el pueblo de Chile. Gracias.